Cordial saludo, estimado tutor. Mi nombre es Joseph Enrique Fontano Muñoz y a continuación haré la sustentación de uno de los ejercicios que me tocó del componente práctico del curso. Este ejercicio pues consiste en identificar las bondades o las aplicaciones del transistor BJT en el que se debía desarrollar este circuito y pues hacer estos dos puntos con la fotorresistencia y el potenciómetro y responder estas preguntas. Acá tenemos el circuito ya montado, este es el transistor, el diodo, el motor. Tenemos dos multímetros, uno para medir el voltaje en el motor, el otro para medir el amperaje de entrada o la corriente de entrada al transistor y pues ver la función que este cumple dentro del circuito. Cuando se gradúa la fotorresistencia y el potenciómetro. Corramos el circuito. Aquí inicialmente está en el punto más bajo de la luz la fotorresistencia. Aquí vemos que el potenciómetro, a medida que va aumentando, él aumenta la entrada o lo que tiene la base, que es como la llave del transistor. A medida que aumenta tanto la corriente como el voltaje y por ende pues la potencia. Si nosotros disminuimos aquí, la velocidad disminuye. Si aumentamos, aumenta la corriente y aumenta el voltaje, por ende aumenta la potencia con la que da vueltas el motor. Esto lo podemos ver porque pues son dos magnitudes directamente proporcionales, ¿sí? Y aquí el transistor está jugando un papel de amplificador de señal o como interruptor. Pues al bajarle la corriente de entrada, pues ya él le baja la potencia y el voltaje de entrada al motor y por ende pues baja la intensidad. Si le subimos, aumenta la corriente, aumenta el voltaje y aumenta la velocidad en el motor. Lo ponemos al máximo, pues se va al máximo la velocidad. Ahora, si tomamos y dejamos en la mitad la fotorresistencia, vemos que en todo este punto todavía el circuito no se acciona. O sea que aquí el transistor está haciendo su función de interruptor. Cuando ya llega por aquí a este punto, se comienza a mover. Y si lo aumentamos, pues lo graduamos más, pues aumenta más la velocidad. Por último, si subimos a este punto, le ponemos toda la luz a la fotocelda, vemos que igualmente como en el evento anterior, hasta que el potenciómetro llegue a este punto, un poquito más allá, es que se acciona. Por aquí no se acciona. Y ahí ya en el evento anterior ya se accionaba. Y aquí pues ya llega a la velocidad máxima que permite. Entonces podemos ver que el transistor cumple esa función de interruptor y de amplificador de señal. Ahí tenemos pues la primera respuesta a la pregunta. La segunda pregunta decía qué papel cumple el diodo conectado al colector del transistor, perdón. El papel que cumple este diodo es de protector de señal. O sea, él solo permite que la corriente fluya en un solo sentido. Y así pues protege aquí en este momento el transistor y por ende pues todo el circuito. ¿Qué papel cumple el potenciómetro? El potenciómetro, pues como nos podemos dar cuenta, cumple un papel de graduar la corriente de entrada a la base del transistor, aquí, a la base.
Y como sabemos, pues la base es como la llave del transistor. Si por ella no circula corriente, pues obviamente por el colector y el emisor del transistor no van a circular tampoco. El potenciómetro lo que hace es graduar, en este caso, pues la corriente de entrada y por ende, pues eso se ve reflejado en la corriente de salida o potencia hacia el, el motor. ¿Qué configuración utiliza el transistor? Bueno, este transistor es NPN. La configuración que utiliza es la de un circuito divisor de voltaje, ya que tenemos un voltaje, eso lo podemos ver mejor acá. Tenemos un voltaje 1 en la parte superior y un voltaje 2 en la parte inferior. Explique qué es el estado de corte o saturación de un transistor. Bueno, el funcionamiento de un transistor depende de la cantidad de corriente que pase por su base. Como lo podemos dar cuenta acá, a mayor corriente, pues mayor potencia de salida. Entonces, cuando no pasa corriente por la base, no puede pasar tampoco por sus otros dos terminales, o sea, el colector y el emisor. Se dice entonces que el transistor está en corte porque no permite el paso de corriente por su base. Es como si se tratara de un interruptor abierto. Mientras que si el transistor está en saturación es cuando la corriente en la base es muy alta. En ese caso se permite la circulación de corriente entre el colector y el emisor y el transistor se comporta como si fuera un interruptor cerrado. Esa era la explicación. Muchas gracias.